Dicen que la belleza es poder, que la juventud es el único tesoro que realmente importa, pero nadie nos advierte del precio que hay que pagar para mantenerla intacta. Bienvenidos al estreno de Rastros de Tinta. Soy Alejandro Caram y este es un espacio para las historias que nacen en el lado oscuro de la mente humana. Relatos donde la realidad es frágil y el terror es algo muy personal. En este primer expediente, titulado El arte de la conservación, exploraremos la obsesión por la perfección. Conoceremos a Eileen, una mujer que creía ser la dueña de su propio reflejo, hasta que descubrió que hay coleccionistas que buscan algo más que simple belleza, buscan eternidad. Te recomiendo usar audífonos y apagar la luz, porque a veces la única forma de que algo dure para siempre es que deje de respirar. Comencemos. Eileen era la obra de arte central en una galería de almas anhelantes. El ático era un acuario de cristal suspendido sobre el collar de luces parpadeantes en la ciudad. El aire olía a ginebra cara, a orquídeas y a la casi imperceptible fragancia del dinero. La gente fluía a su alrededor. Sus conversaciones eran un murmullo de fondo, una marea que se retiraba respetuosamente cuando ella decidía moverse. Sentía sus miradas como caricias físicas sobre la piel, hombres y mujeres por igual. No importaba, la adoración, después de todo, no tiene género. Su vestido era una segunda piel de seda color esmeralda, frío contra sus muslos, la tela tensándose sobre el contorno de sus senos. Su cabello rojo, una cascada natural, ardía bajo las luces. Su piel pálida, salpicada de pecas, era un lienzo que prometía a la vez la inocencia de una virgen y la depravación de una cortesana. Era una contradicción andante, y el mundo amaba sus contradicciones. Un imbécil con un traje demasiado caro le ofreció una copa. Sus ojos no miraban los de ella, sino el valle entre sus pechos. Eileen le sonrió, una sonrisa lenta y practicada. Le permitió disfrutar de la vista por un momento. Le dejó creer que tenía una oportunidad, antes de tomar la copa y darle la espalda sin decir una palabra, saboreando su pequeña y silenciosa humillación. Este era su coto de caza, ella era la depredadora, y ellos, felices, la presa. Fue entonces cuando lo sintió, un cambio en la presión atmosférica de la habitación, un silencio súbito en medio del ruido, como si el universo contuviera la respiración, la sensación de ser observada, pero de una forma distinta. No era adoración, no era lujuria, era tasación, como un experto evaluando una pieza de mármol antes de decidir dónde hace estar el primer golpe del cincel. Su piel se erizó. Lentamente rastreó la fuente de esa mirada y lo vio, apoyado contra un ventanal, apartado del rebaño. Ahí estaba él. La palabra bello era un insulto para describirlo, un término vulgar e insuficiente. Era una imposibilidad. Su cabello, de un rubio tan pálido que parecía tejido con la luz de la luna, caía sobre una frente de mármol. Su rostro era una proeza de ángulos perfectos, pero su simetría era tan absoluta, tan matemática, que resultaba ajena. Era la clase de belleza que no invita a la caricia, sino que exige la distancia. La belleza de un cristal de hielo o de un bisturí recién afilado. Estaba completamente inmóvil, una estatua entre los mortales que se movían nerviosamente, y sus ojos la encontraron a través de la multitud, y el mundo se detuvo. Eran ojos de un azul glacial, el azul de un lago ártico bajo el cual no hay vida, y la miraban con una intensidad que la desnudó. No solo el vestido de seda, sino la piel, los músculos, los huesos. Sintió una oleada de calor líquido extenderse desde la boca de su estómago hasta sus ingles, una humedad repentina y vergonzosa. Su cuerpo, su arma, su siervo, la estaba traicionando.
estaba reaccionando a él con una sumisión primigenia. Él no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente la observó. Eileen abandonó al idiota del traje y empezó a caminar hacia él, no por decisión propia, sino por un magnetismo ineludible. La multitud se apartó para ella, como siempre, pero esta vez no se sentía como una reina, sino como un sacrificio que avanza hacia un altar. Cuando llegó frente a él, el aire a su alrededor era notablemente más frío. Su belleza de cerca era aún más hiriente, más irreal. Su voz cuando habló fue un murmullo bajo, casi una vibración. Toda esta perfección debe ser agotador mantenerla, dijo mientras sus ojos azules recorrían cada centímetro del rostro de Eileen. Sus dedos, largos y pálidos, se levantaron y rozaron el brazo desnudo de ella. El contacto fue un shock, un frío antinatural, como tocar una estatua que ha pasado la noche a la intemperie. Un frío que no la hizo retroceder, sino que la hizo desear más, anhelar que ese frío extinguiera el fuego inexplicable que él había encendido en ella. El hombre se inclinó, su boca cerca del oído de Eileen. Su aliento no tenía calor. Hay una belleza que no se marchita, Eileen, una que no necesita mantenimiento, susurró, y con eso se retiró. Se dio la vuelta y se desvaneció entre la multitud con la misma gracia silenciosa con la que había aparecido, dejándola ahí de pie, temblando, con la piel de su brazo ardiendo por el recuerdo de su frío. El mundo de Eileen, tan perfecto, tan suyo, acababa de ser invadido, y por primera vez en su vida no se sentía la obra de arte más exquisita de la habitación. Acababa de conocer a su maestro. Los días que siguieron a la fiesta fueron una tortura de insatisfacción. El mundo de Eileen, antes un ecosistema perfecto que giraba a su alrededor, se había vuelto gris y sin sabor. La adoración de los hombres le parecía el balbuceo de niños, la envidia de las mujeres, un ruido sordo e irrelevante. Todo el poder que había ostentado ahora se sentía como un cetro de juguete. Su mente había quedado anclada a un recuerdo, un par de ojos de un azul glacial y el eco de un susurro que era a la vez una verdad y una tentación. Hay una belleza que no se marchita. La obsesión echó raíces una mañana frente al espejo, su santuario. Allí, bajo la luz dura y honesta del baño, creyó verla. Una línea finísima, casi invisible, naciendo en el rabillo de su ojo izquierdo. Probablemente era una ilusión, la marca de la almohada, una paranoia, pero para Eileen fue una sentencia de muerte. Fue la primera grieta en el mármol, la primera pincelada de podredumbre en el lienzo perfecto. El pánico, frío y afilado, le perforó el estómago. El tiempo, su único y verdadero enemigo, acaba de anunciar su llegada. Tuvo que encontrarlo. Usó sus contactos, movió los hilos de su red de admiradores con una urgencia febril, buscando al hombre rubio e irreal que parecía no tener pasado. Descubrió su nombre, Iskander Scott, y una dirección, un piso en la aguja de un edificio histórico restaurado, un lugar que no aparecía en ningún registro público. Fue allí esa noche. El interior del apartamento era un mausoleo de la belleza minimalista. Paredes blancas, arte abstracto de gran formato, muebles que parecían más esculturas que objetos funcionales. No había fotografías, ni libros, ni desorden. Hacía un frío antinatural y el aire era tan quieto que podía oír el latido de su propio corazón. Él la esperaba en el centro de la sala, de pie junto a un ventanal que mostraba la ciudad a sus pies, y no parecía sorprendido. Sabía que vendrías. El miedo es un motivador más poderoso que el deseo, dijo Iskander con su voz y la misma vibración helada. No tengo miedo, mintió Eileen, aunque su pulso la traicionaba.
Él se acercó a ella. Su movimiento era un deslizamiento silencioso sobre el suelo de hormigón pulido. La examinó de cerca, su mirada recorriendo la línea imaginaria de su rostro. ¿No? Tal vez aún no, pero lo sientes ya, ¿no es así? El pánico está en tu propio pulso, un motor diminuto y frenético que trabaja sin descanso hacia su propio silencio. Es un diseño tan orgánico, tan vulgar, y tú no has nacido para la vulgaridad, Eileen. Su mano se alzó y con la yema de su dedo índice trazó el contorno de su mandíbula, su cuello y su clavícula. Su tacto era el mismo frío adictivo, un frío que parecía calmar la fiebre de su ansiedad. Eileen cerró los ojos inclinando la cabeza, una ofrenda involuntaria. Su cuerpo, desnudo bajo un abrigo de cachemir, se estremeció. La lujuria que sentía era aguda, dolorosa, entrelazada con una necesidad tan profunda que la asustaba. ¿Qué eres?, susurró ella. Soy la cura para el tiempo, soy la permanencia. Puedo hacerte un ícono, puedo convertir esta carne tan hermosa, pero tan efímera, en un monumento eterno, respondió él, con sus labios ahora rozando el lóbulo de su oreja. La promesa la golpeó con la fuerza de una droga. La eternidad será así, perfecta para siempre. Era todo lo que siempre había querido. Hazlo, por favor, hazlo, rogó con la voz rota por el deseo. Iskander sonrió por primera vez, una sonrisa que no tenía nada de calidez, solo el triunfo depredador. La guió hacia un diván de cuero negro, la tumbó con una delicadeza reverencial y se inclinó sobre ella. Sujetó su rostro entre sus manos frías y la besó. Sus labios eran suaves y gélidos. El beso no tenía pasión, sino un propósito. Mientras la besaba, su mano descendió por su cuello, apartando la cascada de cabello rojo para exponer la piel pálida y vulnerable. Eileen sintió el pinchazo agudo en la unión de su cuello y su hombro, un dolor punzante como dos agujas de hielo. Pero el dolor se desvaneció al instante, ahogado por una oleada de éxtasis puro que explotó desde ese punto y recorrió cada nervio de su cuerpo. Fue un orgasmo de cuerpo entero, 1000 veces más intenso que cualquier cosa que hubiera conocido. Sus músculos se contrajeron, su espalda se arqueó y un gemido gutural escapó de su garganta. Pero bajo el placer sintió algo más, una sensación de vacío, un drenaje. Sintió el calor de su propia sangre, la esencia de su vida siendo extraída de ella, y a cambio, el veneno helado de él se extendía por sus venas. Los colores de la habitación parecieron desvanecerse un poco. Los bordes de su visión se volvieron grises. El sonido de su propio corazón, antes un tambor frenético, ahora era más lento y más débil. Cuando Iskander se retiró, sus labios estaban manchados de un rojo brillante, el único color cálido en la habitación. Eileen yacía bajo él, débil, temblorosa, pero atrapada en las garras de la euforia más profunda. En su cuello, 2 pequeños puntos rojos, casi invisibles, ya se estaban cerrando. Esto es solo el principio de tu conservación, susurró él, limpiándose la boca con el dorso de la mano. La semana que siguió fue un purgatorio febril. El mundo se había vuelto una película desvaída, los colores apagados, los sonidos distantes. Eileen se movía a través de él como un fantasma, su cuerpo debilitado, pero su mente atrapada en una euforia constante, una adicción al recuerdo del éxtasis helado de Iskander. La comida no tenía sabor, el vino no tenía efecto. La única hambre que sentía era por él, por otra dosis de ese veneno que, estaba segura, la estaba purificando. Su belleza, irónicamente, se había vuelto más aguda, más hiriente. Su piel adquirió una palidez de alabastro, sus ojos verdes,
brillaban con una intensidad febril y antinatural. Los hombres la miraban con una nueva clase de temor mezclada con el deseo. Ya no era la reina del baile, era un ídolo de un templo prohibido. Ella veía esa transformación en el espejo no como una enfermedad, sino como el primer florecer de su divinidad. Eileen estaba mudando la piel de su humanidad. Iskander la convocó en la séptima noche, no con una llamada, sino con un pensamiento, una certeza que floreció en su mente. Es la hora. Cuando llegó a su apartamento, la encontró esperándola en la sala, ahora vacía de todo mueble, salvo por el diván de cuero negro, que parecía un altar sacrificial en el centro de la habitación. La luz de la luna entraba a raudales por los ventanales, bañando la escena en una luz plateada y mortuoria. ¿Estás lista para despojarte de la última vulgaridad, de esa crisálida mortal?, afirmó Iskander, su voz resonando en el silencio. Eileen no sintió miedo, solo una rendición total. Él la despojó de su abrigo de cachemira, dejando su cuerpo perfecto y pálido, desnudo bajo la luz de la luna. Cada movimiento era reverencial, como un sumo sacerdote preparando un sacrificio. La guió hasta el diván y la tumbó, su cuerpo hundiéndose en el cuero frío. La carne miente, promete durar, pero solo sabe pudrirse. Yo te ofrezco la verdad de la permanencia. Te convertiré en arte, en un recuerdo eterno, susurró él mientras se inclinaba sobre ella. Comenzó a adorar su cuerpo con una devoción helada. Sus labios y manos frías la recorrieron por completo, desde la punta de sus pies hasta la línea de su cabello rojo. Cada beso, cada caricia era un acto de tasación, un mapeo de la belleza que estaba a punto de consumir. Eileen se ahogaba en oleadas de placer, su cuerpo convulsionándose bajo el tacto, un gemido ininterrumpido vibrando en su garganta. El erotismo era tan intenso, tan absoluto, que su mente se dividió. Iskander se detuvo sobre su pecho, directamente sobre su corazón. No hubo un solo mordisco, sino un acto de fusión. Se inclinó y presionó sus labios contra la piel sobre el corazón de Eileen. Ella no sintió un pinchazo, sino una disolución. El éxtasis se multiplicó por 1000, una supernova de placer que la hizo gritar. Pero el grito se ahogó cuando sintió la verdad de la transacción. Sintió su vida siendo absorbida, no solo su sangre, sino su calor, la electricidad de sus nervios, la sustancia de sus recuerdos. Era una succión total, un vaciado existencial. El placer y la aniquilación eran dos caras de la misma moneda, y ella estaba atrapada entre ellas. Fue entonces cuando lo vio. Su mano, que había alzado para acariciar el cabello de él, comenzó a cambiar. La piel perdió su lustre, volviéndose seca y gris, como papel de lija. Una fina grieta apareció en el dorso, y luego otra, y otra, y otra, formando una red como la de un jarrón antiguo a punto de estallar. El terror puro y absoluto finalmente perforó el velo de la euforia. Intentó gritar su nombre, pero de su boca solo salió un siseo seco, el sonido de arena cayendo. Miró hacia abajo y vio cómo su vientre perfecto, sus senos, sus muslos, se agrietaban y se secaban a una velocidad aterradora. Su cuerpo, su templo, su única verdad se estaba desmoronando. En su último instante de conciencia, mientras su mirada aterrorizada se encontraba con los ojos plácidos y azules de Iskander, comprendió la estafa. Él no la estaba convirtiendo en una igual, la estaba usando como pigmento. Su belleza no sería preservada, sería transferida, convertida en energía para alimentar su propia e inmutable perfección. Su grito final fue el de la carne rindiéndose, el crujido de su estructura celular colapsando. Su cuerpo, el cuerpo perfecto de Eileen, se deshizo, se desmoronó por completo,
dejando solo un montículo de polvo fino y grisáceo sobre el cuero negro del diván, que brillaba débilmente a la luz de la luna antes de apagarse. Scander se irguió, sin una sola mancha en su ropa. Contempló el polvo con la satisfacción tranquila de un gastrónomo tras una comida exquisita. Se acercó a la pared, que se abrió para revelar una estantería empotrada. En ella había docenas de pequeñas y elegantes urnas de mármol negro, cada una sin un nombre. Con una escobilla y un recogedor de plata, barrió cuidadosamente cada partícula de hilín del diván y la depositó en una nueva urna. La colocó en un espacio vacío en la estantería. Pasó los dedos por la superficie fría y pulida, como si acariciara el rostro de un amante. Conservada, susurró al silencio absoluto.